Ese chanerío que llamamos chilenidad, eh, haciendo una crítica, lo siento, si no todo en Chile es un chanerío, quizás no lo sea. Eh, Vamos a leer alguna cosa sobre qué, sobre la Izquierda Diario. Vamos a leer la Izquierda Diario. La Izquierda Diario sigue cubriendo la huelga de Starbucks. No vamos a leer nada sobre la huelga de Starbucks, tampoco sobre la militarización. Dice así: el Parlamento alemán vota un presupuesto de guerra histórico. Bueno, la Izquierda Diario está cubriendo tanto la huelga de Starbucks, porque ellos parece que son el sindicato que controla. Digo, el sindicato es controlado. No sé si controlado es la mejor forma de decirlo, pero la Izquierda Diario, el Partido de Trabajadores Revolucionarios, creo que debe participar activamente adentro del sindicato de ellos. Aquí hay una que dice: ideas de izquierda, 20º Congreso PTS, las coordenadas de una nueva etapa de la situación mundial. Y eso, seminario. Con este primer documento aprobado en general por el CC, por el no sé qué significa CC, del PTS, ignorancia. Soy un ignorante sobre el CC. CC del PTS del 9 de marzo de 2025, abrimos la discusión sobre el punto internacional del próximo Congreso partidario. Estamos a los inicios de la segunda presidencia de Donald Trump, que está produciendo cambios vertiginosos en la situación internacional, con procesos importantes en curso, como las negociaciones para poner fin a las guerras de Ucrania y Medio Oriente, cuyas consecuencias en el largo plazo aún están por verse. En este contexto, de coyunturas inestables, que probablemente nos exijan actualizar el análisis antes del Congreso, intentaremos abrir hipótesis sobre los escenarios posibles a la luz de las tendencias estructurales de la nueva etapa. Entonces, esto debe ser la internacional del PTR, del orden liberal a la vuelta a las esferas de influencia. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca está teniendo el efecto de un huracán sobre la situación internacional, dominada por la agudización de tensiones geopolíticas y amenazas de guerras comerciales. La táctica trumpista de utilizar el caos como método y siempre dejar planteada la duda de si sus propuestas más disruptivas, como la limpieza étnica de Gaza para hacer un resort privado, la Riviera israelita, creo, son un blef.
o una amenaza real. Suma una buena cuota de incertidumbre política y económica a la confusión general. En política exterior, Trump parece adherir a la famosa teoría del madman de Richard Nixon, según la cual aparecer como un líder irracional e impredecible, capaz de cualquier cosa, daba una ventaja en la negociación y disuadía a los enemigos de provocar a Estados Unidos. Vale recordar que la estratagema de Nixon tuvo un límite. La relación de fuerzas real se impuso. La relación de fuerzas reales se impuso y la Casa Blanca terminó negociando un acuerdo estratégico con China y retirándose de Vietnam. Aunque Estados Unidos no está hoy en una crisis comparable a la de la guerra de Vietnam, es de esperar que las condiciones post-crisis 2008, la pose de matón, pueda tener algún rédito a corto plazo, pero difícilmente le alcance a Trump para disimular, menos aún revertir, la decadencia hegemónica del imperialismo norteamericano. El giro copernicano de Estados Unidos, operado por Trump en la guerra de Ucrania, de aliado de Zelensky a negociar la paz con Putin, ha abierto una suerte de coyuntura estratégica en la que el corto plazo se enlaza con las determinaciones estructurales de la nueva etapa abierta con el agotamiento del orden liberal comandado desde Washington y su versión neoliberal recargada después de la Guerra Fría que rigió en las últimas 8 décadas. Desde la crisis capitalista de 2008, que marcó el agotamiento de la hegemonía neoliberal sintetizada en la tríada momento unipolar de Estados Unidos, hiperglobalización, libre mercado y extensión de la democracia liberal, se ha abierto una nueva etapa de reactualización de las tendencias profundas de la época imperialista, de guerras, crisis y enfrentamientos entre revolución y contrarrevolución. El segundo mandato de Donald Trump y más en general el ascenso de diversas variantes de extrema derecha no son las causas, sino los síntomas mórbidos de esta nueva situación. Las coordenadas estructurales de esta nueva etapa son la decadencia hegemónica de Estados Unidos, la emergencia de China como potencia competidora que ha avanzado en una alianza con Rusia, a la que se fueron aproximando otros países en conflicto con Occidente, Irán, Corea del Norte, Venezuela. A esto se suma la aparición de potencias intermedias como Turquía, Indonesia y otros miembros del sur global, con un grado variable de capacidad para influir dinámicas regionales en función de sus intereses. La presidencia de Biden, lejos de un, entre comillas, retorno a la normalidad, luego de la primera presidencia de Trump, fue un intento fallido de restaurar el viejo orden liberal y recomponer el liderazgo de Estados Unidos a través de comandar el sistema de alianzas de Occidente, Europa, la OTAN y aliados asiáticos, Japón, Australia, Corea del Sur. Trump expresa otra estrategia para superar esta crisis del imperialismo norteamericano, con un giro bonapartista en la política doméstica basado en la alianza con los grandes millonarios como Elon Musk y una reorientación en clave, entre comillas, neorrealista de política exterior, guiada no por la estrategia de liderar un orden global, sino por el interés nacional imperialista, que toma cada vez más la forma de las entre comillas, esferas de influencia del imperialismo clásico. Los dos eslóganes clave de la campaña de Trump, Make America Great Again, hacer grande nuevamente a Estados Unidos, y America First, con su variante reaganiana de la, entre comillas, paz a través de la fuerza, van tomando valores concretos. No se trata de un giro al aislacionismo tradicional, ni tampoco de un proteccionismo asentado que implique
un repliegue en las fronteras nacionales. El sentido más bien es no involucrar al imperialismo norteamericano en guerras donde no se juegan directamente sus intereses, reafirmar su dominio en el, entre comillas, hemisferio occidental, las Américas como, entre comillas, esfera de influencia, y concentrar los recursos militares, geopolíticos, económicos en contener a China, que es el principal desafío estratégico para el liderazgo menguante de Estados Unidos. Dentro de esta reorientación debe interpretarse la retórica imperialista agresiva que viene desplegando Trump, apropiarse de Groenlandia, retomar el Canal de Panamá, anexar Canadá, con referencias a la doctrina Monroe y a la presidencia de William McKinley, caracterizada por el proteccionismo y la expansión territorial de Estados Unidos, Puerto Rico, Filipinas, etc. La gran diferencia es que la expansión imperialista de McKinley, que dicho sea de paso fue asesinado por un anarquista, coincidió con el momento de ascenso de la potencia norteamericana, mientras que las amenazas de Trump son un cierto reconocimiento a los límites del poderío estadounidense y se dan en un contexto de declinante. A jugar por lo que ha mostrado en los primeros movimientos al frente de la Casa Blanca, Trump seguirá ejerciendo la llamada, entre comillas, diplomacia mercantil, reforzada por la capacidad disuasiva del poderío militar. Esto significa priorizar acuerdos bilaterales y utilizar tarifas y aranceles como herramientas para obtener concesiones en primer lugar de los aliados que están más expuestos a la presión norteamericana por su distinto grado de dependencia, Canadá, México, Europa, y mantener a raya a los enemigos y rivales, y a la vez reorientar el gasto militar hacia el reequipamiento de armamento más moderno y más ágil, además de la rearticulación del armamento nuclear y la tecnología militar para aumentar la capacidad de respuesta del Pentágono, que se vio sobreextendida por la asistencia simultánea a Ucrania e Israel. Con esta política, Trump aspira a lograr acuerdos parciales que resuelvan o como mínimo congelen conflictos como el de Medio Oriente o Ucrania, que no solo drenan recursos económicos de las arcas norteamericanas, sino que potencialmente podrían escalar a guerras entre potencias con armamento nuclear. Pero tener éxito, lo que aún está por verse, esta arquitectura del poder mundial es inestable y provisoria. Vamos a dejarlo por acá porque esta noticia no tiene nada que ver con Chile. Yo hago este chanerío, este programa, quizá, probablemente mucha gente va a decir que este programa, estos videos son un chanerío. Todo es un chanerío, este programa, la prensa chilena. Vamos a tratar de leer algo sobre Chile. Aquí hay una buena, mira. Y dice así, Política Chile, manifiesto, un programa socialista de la clase trabajadora para hacer frente a los grandes capitalistas que dominan el país. Partido de Trabajadores Revolucionarios, PTR, miércoles 27 de noviembre de 2024. Introducción. Un mundo convulsionado. El capitalismo internacional no tiene nada que ofrecer a la clase trabajadora, a los pueblos oprimidos, a las mujeres, ni a la juventud. Hoy atraviesa un peligroso interregno, un momento de desorden en el cual retornan cada vez más tendencias a la guerra.
Estados Unidos, la potencia imperialista hegemónica mundial, está en decadencia, aunque su poderío militar y financiero todavía le da un rol protagónico en la configuración del orden internacional. Pero ya nada es como antes. En las puertas de Europa, Rusia, que es una potencia regional, con la invasión a Ucrania, cuestiona el ordenamiento de la OTAN. Y así como, por un lado, Estados Unidos, en alianza con las principales potencias europeas como Francia y Alemania, intervienen en la guerra ruso-ucraniana con recursos militares y financieros contra Rusia. Por otro lado, China, el principal competidor de Estados Unidos, respalda a Rusia, al menos en el terreno diplomático. Esto sucede al mismo tiempo que en Oriente Medio el genocidio perpetrado contra el pueblo palestino, con más de 40.000 asesinados y más de 2 millones de desplazados, abre una serie de tensiones con Irán y milicias afines que actúan en la zona, donde Israel avanza en escalar el conflicto contra los pueblos de la zona, como se vio en la escalada de ataques a civiles en el Líbano. Las disputas entre potencias que se expresan en lo recién señalado solo se agudizan e impactarán directamente en países como Chile, enormemente dependientes de la economía internacional y sus vaivenes, a la vez que dependiente tanto de Estados Unidos como de China en términos comerciales. El trasfondo de estas tendencias es la crisis financiera internacional que se abrió en 2008, cuyas contradicciones no se han resuelto. En este contexto se producen crisis orgánicas, políticas, económicas y sociales en países centrales y periféricos. Y luego de varias revueltas y luchas parciales, derrotadas o desviadas, se abre espacio para fenómenos de extrema derecha en Europa y que Trump vuelva a ser competitivo en las presidenciales. Pero también emergen procesos de lucha de clases, como la lucha de la juventud de universidades norteamericanas, europeas y latinoamericanas contra el genocidio del Estado de Israel contra el pueblo de Palestina. Estamos viviendo una crisis de carácter histórica en el capitalismo mundial. En este momento, este sistema de explotación y miseria solo ofrece guerras y genocidios, como los que desata el Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino y que quiere extender al conjunto del Medio Oriente. Ante ese escenario decimos, cita, alto a la intervención militar y el genocidio que comete el Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino. Fuera el imperialismo de Medio Oriente y la América Latina. Defendemos el derecho a la resistencia del pueblo palestino y su derecho a la autodeterminación como nación. Exigimos la ruptura total de relaciones políticas, diplomáticas, económicas y militares con el Estado de Israel. En el continente, las grandes mayorías han visto empeorar severamente sus condiciones de vida, lo que está directamente relacionado al aumento del saqueo imperialista. Ante eso, planteamos anular las deudas públicas externas con los estados imperialistas y los organismos del capital financiero internacional, lo que incluye en lo inmediato el desconocimiento soberano de estas deudas por parte de los países dependientes. Abajo el FMI y las instituciones globales al servicio del capital financiero internacional. Y ahí hay un subtítulo que dice: Chile a 5 años de la revuelta popular de octubre, la crisis orgánica que se profundiza. Eso es verdad. Los principales grupos económicos están concentrados en la necesidad de retomar una dinámica de crecimiento económico y un clima favorable en las inversiones, por ejemplo, en nichos como el litio, para lo cual serían imprescindibles tanto una certeza jurídica como una normativa electoral que favorezca una política de acuerdos versus la fragmentación política actual. Ven una importante crisis. Figuras políticas del establishment de la derecha, como el senador Juan Antonio Coloma, alegan que los problemas se vienen arrastrando desde Bachelet II, a raíz de sus reformas tributarias y política. Gonzalo Said, presidente de la SOFOFA, habla de un escenario internacional de populismo, fragmentación, polarización, poca transparencia,
Para él, un sistema político como el chileno, aunque imperfecto, es el mejor. Hace 5 años la revuelta en Chile habría puesto en peligro ese sistema, cuando la, entre comillas, violencia se apoderó de las calles. Fin de cita. Una consecuencia de aquello es que en la actualidad, abre cita, no existe un amplio consenso social sobre cómo nos organizamos. Cierra, fin de cita. Para este representante de la burguesía, cita, hay dispersión política que hace muy difícil gobernar y consensuar las condiciones básicas sobre las cuales nos regimos. Fin de cita. Este deseo nostálgico de los empresarios y de los políticos del régimen de volver a la, entre comillas, política de los acuerdos ocurre en un mundo muy distinto al de la década de 90, cuando esa política predominaba y el neoliberalismo encontraba su segundo aliento internacional. El escenario del país está marcado además por las demandas sociales irresueltas que dejó la revuelta y por un crecimiento económico más bien débil. Al mismo tiempo, las fuerzas con más peso en el régimen político se ven salpicadas por escándalos que solo siembran la desconfianza masiva. Si el año que pasó fue el caso Convenios, que salpicó el oficialismo, este año estalló el caso Hermosilla, vinculado a importantes figuras de derecha, y estalló también el escándalo del sueldo de 17 millones de pesos al mes de Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián. La conjunción de todos estos elementos da por resultado una crisis orgánica, una situación en la cual no se resuelven duramente ni las contradicciones económicas, tampoco las sociales ni la crisis de hegemonía, en el sentido de que no hay una fuerza política social capaz de generar adhesión en torno a un proyecto de país de largo aliento. Pero en esta crisis orgánica tampoco se activan tendencias a acciones de la lucha de clases capaces de torcer el curso en favor de las y los trabajadores y los sectores populares. Más bien surgen nuevos fenómenos políticos de derecha, muchas veces aberrantes, como los nuevos partidos de extrema derecha, los republicanos de Cast o socialcristianos, o figuras que hacen de lo securitario su principal bandera. Surgen iniciativas de jueces en contra de figuras políticas de la izquierda reformista, como sucede con Daniel Jadue del PC. Pese a crisis como las de Hermosilla o Cubillos, la derecha tradicional continúa aspirando al sillón presidencial con Matei. A 5 años de la revuelta es necesario preguntarnos cómo llegamos a este punto. La revuelta había cuestionado el Chile de los 30 años, en los cuales se consolidó la herencia de la dictadura pinochetista. Millones de trabajadores, jóvenes, mujeres y pobladores, en una acción histórica sin precedentes en décadas, salieron a las calles con el deseo de echar abajo al sistema de AFP, los bajos sueldos, la educación y la salud neoliberal, entre otros pilares del neoliberalismo y el capitalismo en Chile. Creció el odio a Carabineros, que cometió brutales actos de represión, y al entonces presidente Sebastián Piñera. El paro del 12 de noviembre amenazó con el ingreso de la clase trabajadora al proceso de rebelión, lo cual podría haber alentado tendencias revolucionarias de mayor calibre en el escenario social y político. De norte a sur se desarrollaron asambleas territoriales o comités. Sin embargo, la burocracia sindical, con capacidad de prolongar el paro y convocar a una huelga general, la CUT, el Colegio de Profesores o los grandes sindicatos de ramas estratégicas como la minería, depusieron la acción en conjunto con las fuerzas políticas que firmaron el Acuerdo por la Paz el 15 de noviembre y el PC. Se encargaron de desactivar todas las tendencias y de encauzar la revuelta en los marcos de un proceso constitucional. Sabemos lo que vino después. La crisis orgánica es producto de las crisis que abrió la revuelta. La crisis orgánica es producto de las crisis que abrió la revuelta.
y no se han resuelto, creo. Al mismo tiempo que los grupos capitalistas buscan volver a una democracia de los acuerdos sobre el terreno de una situación internacional y nacional radicalmente distinta a la de 1990, cuando se instaló la denominada democracia de los acuerdos, cuando gobernó la concertación. Una farsa. Lo de fondo es que los pilares del capitalismo neoliberal chileno se han mantenido intactos, aunque varios fueron cuestionados en la revuelta. Estos grupos pretenden que esos pilares se respalden en acuerdos políticos sólidos, al estilo de la década de 1990. Pero la magnitud de la crisis de hegemonía y de las contradicciones irresueltas por la revuelta, post-revuelta, abre un escenario propicio para fenómenos políticos aberrantes y para que la derecha capitalice. Aunque algunas figuras políticas tradicionales como Matei o Bachelet continúan trayendo réditos a sus conglomerados, por otros lados, especialmente en la derecha, surgen aspirantes a presidenciables desde R. Carter, alcalde de la Florida, hasta J. Kaiser, sin nombrar a José Antonio Kast. No me acuerdo cómo se llama Carter, R. Carter y Johannes Kaiser, creo, no sé. Y dice, el capitalismo en Chile. En este concierto internacional convulsivo y nacional de crisis orgánica, Chile se conserva como un país semicolonial y dependiente, sometido al dominio de los grandes grupos económicos nacionales, que se han enriquecido inmensamente, como lo son los Luxig, Angelini, Mate, Solari, Piñera y Yarur. Grupos a su vez ligados íntimamente al gran capital imperialista norteamericano, europeo y últimamente también a la gran empresa china, que tienen presencia en diversos rubros estratégicos de la economía como la minería y la energía. Grandes monopolios y empresas nacionales y transnacionales gobiernan desde las sombras, donde destacan las AFP, saqueando las pensiones, las empresas de energía como Enel y CGE, las ISAPRES y las clínicas privadas o las grandes empresas del cobre, forestales y pesqueras, que utilizan a su servicio a los partidos políticos tradicionales, a altos funcionarios públicos y a operadores políticos judiciales para controlar el Estado y gobernar a la sociedad de conjunto, como se ha visto con el caso Hermosilla. Este dominio del capital en el país está basado en el saqueo a manos llenas de los recursos naturales, con la consecuente destrucción del medio ambiente, a la explotación a destajo de la fuerza de trabajo de las grandes mayorías, a la precarización del trabajo y la vida, al saqueo de los bienes comunes, a la opresión al pueblo mapuche y a la privatización de los derechos más básicos como la educación, la salud o las pensiones. Es un orden que no surgió espontáneamente, sino que se construyó en base a la derrota contrarrevolucionaria del golpe de Estado de 1973 y los 17 años de la dictadura pinochetista que refundó el capitalismo chileno, dando la hegemonía a nuevos sectores más vinculados al capital financiero y al saqueo de los bienes comunes naturales y transformación neoliberal del patrón de acumulación capitalista. Este orden fue conservado, profundizado y disfrazado por los posteriores gobiernos de transición de la desconcertación y los dos gobiernos de Piñera. El gobierno de Boric no ha cambiado esa línea. El resultado es que existen entonces dos Chile. Uno de los capitalistas que han gobernado el país duramente durante prácticamente toda su existencia, aunque subordinados al capital financiero y a los grandes grupos capitalistas de origen imperialista, que han agudizado ese dominio desde la dictadura a la fecha, viviendo vidas de magnates a costa del saqueo de ese segundo Chile, usando el Estado a su disposición al servicio de sus negocios, ya sea por vías legales o echando manos a la corrupción, los sobornos, trampas y pagos de favores a través de operadores políticos como Luis Hermosilla. En contraste está el país de las grandes mayorías populares y trabajadoras, donde los salarios y pensiones no alcanzan a fin de mes. El Chile de las salsas, de las filas de espera, de la salud pública, donde la vivienda es cada vez más inaccesible.
Nos encontramos así con grandes empresarios y políticos empresariales como Marcela Cubillos, con salarios de 17 millones de pesos mensuales en la Universidad San Sebastián. Una verdadera caja pagadora de favores para Chile Vamos, a costa de los dineros públicos que utiliza dicha universidad para financiarse, mientras las demandas de los profesores han sido eternamente postergadas. La gran mayoría de los estudiantes se ve obligado a endeudarse en la educación superior y la educación pública se cae a pedazos. Ese es el contraste del Chile capitalista heredado de la dictadura militar. Voy a parar por aquí porque esta fue solo la parte 1. Miren. Ahí la parte 2 dice, el programa de los grandes grupos capitalistas. Y es largo. Larguísimo, es muy largo. Y aquí hay otro subtítulo. La derecha, Chile Vamos y el Partido Republicano. No creo que lo voy a leer, la verdad. Esta parte está buena. El rol del gobierno y las izquierdas de la revuelta al gobierno de Boric. La parte 3. Y bueno, eso fue solo la mitad y ahora llegó al final. Larguísimo, está bueno, está buen texto. Creo que lo voy a leer, ojalá lo lea.